Bienvenidos a Amistad Cristiana Irapuato. Aquí podrás disfrutar los mensajes de todas nuestras reuniones. Suscríbete y activa la campanita. Esperamos que disfrutes el mensaje de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. En Amistad, somos familia. Creo que hoy he venido de parte de Dios un poquito a provocarte. Ya sé que una de mis funciones en la tierra es ser provocador, y los provocadores no siempre caen bien, pero no es mi intención caerte bien. Solamente ser obediente ante lo que Dios tiene para nosotros, por lo que podemos recibir. Entonces, dice la palabra que el Padre corrige al que ama, ¿verdad? Entonces, a veces las correcciones de Dios las sentimos como fuertes y no nos gustan, ¿verdad?, las correcciones. Quienes tienen hijos saben que cuando hay que corregir al hijo, de repente pues respingan y no se dejan corregir, ¿verdad? Pero tú corriges a tu hijo porque lo amas, porque sabes que si no haces esa corrección, pues quién sabe dónde o cómo vaya a terminar, ante qué riesgos está o ante qué situaciones está. Y cuando corriges a un hijo es porque lo amas, y eso es porque es un principio que viene de parte de Dios, y cuando Él nos corrige, pues es porque nos ama. Pero podemos ser hijos rebeldes que digamos, pues yo no quiero la corrección de Dios, no me interesa ser corregido, ¿verdad? Pero cuando tenemos una actitud de sí, papá, que está bien, y corregimos. ¿Qué sientes tú, papá, cuando tu hijo responde positivamente a una corrección? Te complaces, ¿verdad? Te sientes complacido y dices que mi hijo está reaccionando y corrigiendo. Entonces, bueno, hoy vamos a seguir profundizando en el reino de Dios. Vas a decir, ya chole por lo mismo, pero pues por lo menos aquí unos cuantos años, este es el tema. Si en los últimos 2000 años, desde que Jesús vino, fue el tema, no sé en qué momento o qué nos hizo pensar que teníamos que cambiar de tema. Cuando el tema que Jesús vino a hablar, pues es esto, el reino de Dios. Pero en algún momento empezamos pues, a hablar de otras cosas, ¿verdad?, que parecieran de repente ser más importantes. Pero en realidad este es el tema en el que tenemos que estar enfocados. Y hace unas semanas hablábamos de este principio de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y pues ya han pasado varias semanas de eso, y quiero preguntarte, ¿cómo vas en tu búsqueda del reino de Dios? En lo particular y como congregación, ¿cómo vamos en nuestra búsqueda del reino de Dios? Y eso significa buscar el reino de Dios, significa el ir al encuentro. Yo voy a estar ahí paradito en mi casa sin hacer nada, y de repente el reino de Dios va a aparecer y de repente se me va a revelar. Porque no dice espera ahí sentado hasta que el reino de Dios venga y se te revele. Significa buscar, es intencionalmente ir en pos de eso. Entonces yo pregunto, ¿cómo va tu búsqueda? Buscar el reino de Dios es intencionalmente yo ir y querer saberlo todo, querer conocerlo todo, querer aprenderlo todo, querer vivirlo todo, conocerlo, entenderlo, estudiarlo, perseguir el reino de Dios.
Ya hace semanas que hablamos de esto y tú hace años que lo sabes. Yo hace años que lo sé. ¿Verdad? Este versículo no es un versículo que nos aprendimos hace unas semanas, algo nuevo para la mayoría. Creo que la mayoría habíamos escuchado esto alguna vez de busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Pero ¿de verdad lo estamos buscando? ¿De verdad perseguimos el reino de Dios hasta encontrarlo? ¿O estoy cómodamente esperando a que algo venga del reino de Dios y me llegue, ¿verdad? Una chispita ahí. Buscar el reino de Dios es salir al encuentro de el reino, intencionalmente. No sé cuántos, pero desde hace las semanas que estuvimos platicando de esto, ¿cuántos dijeron, voy a empezar a buscar más el reino de Dios y quiero saber sus principios, sus leyes, quiero saber su cultura, su manera de, cómo se mueve el reino de Dios, cómo funciona, quiénes forman parte del reino o no? Todos, ¿verdad? Salimos corriendo a buscar eso. Y llevamos semanas, y es más, muchos llevamos años buscando el reino de Dios, intencionalmente, hasta que lo comprendamos y lo consideremos en nuestras vidas como lo más importante. Y entonces, por eso es que hoy necesitamos reflexionar de nuestra búsqueda del reino de Dios. Porque ya estuvo bueno de teoría, ya estuvo bueno de que me sé el texto pero no lo vivo. De nada me sirve aprenderme el versículo bíblico que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y no solo me lo aprendo, lo repito y se lo digo a medio mundo, pero no lo vivo. Necesitamos reflexionar en nuestra forma de vivir y para eso vamos a profundizar, porque tal vez no estás convencido de la importancia de buscar el reino, porque tal vez ignoramos un montón de cosas. ¿De qué es el reino? ¿Y por qué rayos voy a tener que buscar el reino de Dios? ¿Y qué es eso de su justicia? Entonces, pues estas semanas vamos a estar profundizando sobre la importancia de esto. Siguiente, por favor. La mayor malinterpretación de la historia es que podamos creer que Adán no perdió una religión, sino que perdió un gobierno. Y Jesús no vino a fundar una religión, vino a restaurar una colonia celestial en la tierra. Nosotros como cristianos tenemos esa frasecita de decir, no, es que nosotros no tenemos una religión. Yo no tengo una religión. ¿Qué decimos los cristianos que tenemos? Una relación. Y lo decimos sin conciencia de que estamos de verdad viviendo una relación. ¿Una relación de qué? Muchos de nosotros lo único que hemos hecho es cambiarnos de religión. Antes no creíamos en nada, ahora creemos en algo. Antes creíamos en algo que desconocíamos y ahora creemos en algo que medio conocemos. Y decimos que dejamos la religión por una relación, pero nos relacionamos ¿con quién? Pues con Dios. ¿Y quién es Dios? Y tener la revelación de quién es Dios. Y luego, ¿cuál es su plan? Si yo me estoy relacionando con Dios, me interesa entonces entender qué planes tiene para mi vida y qué planes tiene para todo el universo, no solo para mi vida. Entonces, en Colosenses 1:13, si podemos leer ahí, lo que Dios dice es que pudimos, a través de Jesucristo, restablecer nuestra relación con Dios Padre. Si lo podemos abrir, Colosenses 1:13, en Nueva Traducción Viviente, si lo tenemos. Si no, se lo leo aquí, dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces, es a través de Jesucristo
que nosotros podemos ser rescatados de un reino de tinieblas a un reino de luz, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Si lo podemos poner en Nueva Traducción Viviente, por favor. Entonces, cuando Jesús vino, dijo en Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto fue lo primero que empezó a predicar Jesús cuando estuvo en la tierra. No empezó a hablar de un montón de temas que luego en la iglesia abordamos y que les damos un chorro de importancia. ¿Por qué? Porque es lo que nos hace sentir cómodos, porque es lo que nos hace sentir a gusto. Es porque justo hoy hablaron de lo que yo necesitaba, ¿verdad? Justo eso es lo que estoy viviendo. Y la verdad es que el reino de Dios no se establece para que tú y yo nos sintamos cómodos, ni a gusto, ni felices, ni contentos. El reino de Dios se establece para que Él se sienta feliz, no yo. Pero ¿verdad que nos hemos confundido buscando a Dios para encontrar lo que me hace falta a mí? Porque así somos. Te acercas a Dios porque algo está fallando en tu vida y dices, me voy a rendir a Él. Voy a ver qué tiene para mí. Si Él es el creador de todo, seguramente algo tiene para mí. Y sí, pues Él es el dueño y creador de todas las cosas. Pero Él no está interesado en que vengas por las bendiciones, sino que vengas porque le amas a Él, no porque necesitas algo. Que nuestra única necesidad sea Dios. Y eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, muchos todavía traemos confusión en nuestra cabecita de qué es lo que estoy haciendo yo aquí. Porque me acerco con intenciones que no son las intenciones que Dios esperaría. Entonces tengo que corregir mi forma de buscar a Dios. Las intenciones de mi corazón tienen que ser evaluadas y tengo que entender quién es Dios para buscarlo desde quién es Él, no desde quien yo soy. Si yo busco a Dios desde quien yo soy, entonces mi búsqueda es completamente terrenal, en este plano, para satisfacer mis propias necesidades y lo que yo quiero. Y el reino de Dios funciona completamente diferente. Ya lo vimos las semanas pasadas. No, por eso es un reinado. No es, por eso es una monarquía. No es una democracia donde te van a preguntar, ¿qué quieres tú? ¿Y a ti? ¿Y tú qué opinas? ¿Y a ti qué te gustaría? ¿Tú qué prefieres? Y estamos acostumbrados a vivir así porque nos movemos en un mundo que se rige de acuerdo a las democracias. A todo mundo le preguntan y si no te preguntan te ofendes, ¿verdad? A mí nadie me preguntó. ¿Cómo se atreven a decidir o hacer esto si nadie me dijo y nadie me avisó y nadie me preguntó? Pues tienes que acostumbrarte a que en el reino de Dios no te van a preguntar si te gusta, no te gusta, si estás de acuerdo o no. Hay un Dios que es el rey y al final de ahí hay unas leyes que las pone el rey y son a las que nos tenemos que acatar todos los que queramos formar parte del reino de Dios. Ahora tú puedes decir, no, ¿tú crees que a mí alguien me va a mandar? ¿Y prefieres vivir tu independencia espiritual? Adelante. Eso fue lo que decidió Adán y Eva desde el principio. Y eso es lo que justamente Jesús vino a restaurar. Entonces, pero tú todavía tienes la elección de decir, gracias Jesús, porque gracias a ti hoy puedo otra vez restablecer mi relación con el Rey, con el Padre. Pero también puedo decir, ¿sabes qué, Jesús? Está muy difícil.
Yo prefiero mi propia vida, yo prefiero andar como a mí me gusta, tomar mis propias decisiones y no someterme a nadie. Buscar mi propia felicidad, atender mis necesidades y ya, no me la compliques tanto. Y es una elección. Tú y yo podemos tomar esta elección. Siguiente. Entonces, el error fundamental es seguir siendo religiosos, aunque estemos aquí siendo cristianos, pero ahora religiosos, cristianos religiosos. Nos cambiamos de nombre y antes éramos ateos, católicos, mormones, musulmanes o lo que tú quieras, y ahora decimos soy cristiano, pero el error es seguir viviendo cristiano religioso. Con una religión solamente nos cambiamos de nombre. ¿Cómo es el sistema religioso? El enfoque es sálvanos, Señor. Yo y seguramente muchos de ustedes, por muchos años pensé, incluso mi deseo de niño y eso era irme al cielo. Y decía, Dios, es que quiero irme al cielo ya, llévame, ¿no? Y deseo vivir en el cielo contigo, sin entender que en realidad lo que estamos esperando es que Él venga y se establezca en la tierra. No es de que yo me voy a ir a un mundo de caramelo, fuera de este mundo, sino que Él va a venir a la tierra a establecer su reino a esta tierra. Entonces mi concepto de que yo tenía de niño de quiero irme al cielo, pues ha tenido que ser transformado. Normalmente en la religión tradicional en México se enseña esto de querer escaparse de este mundo terrorífico, ¿no? Decir, ya llévanos, Señor, de aquí. Y eso es lo que busca el enfoque religioso. La salvación individual. El enfoque religioso está enfocado en mí, que yo me salve, ¿verdad? No, es que yo ya soy salvo. Y buscamos eso. Incluso como cristianos vamos y promovemos que la gente sea salva, ¿verdad? Ya aceptaste a Jesús para que seas salvo, tú y toda tu casa. Andamos de promoción ahorita. Éntrale tú y todos los de tu casa vienen, ¿verdad? Pero no es el objetivo del reino de Dios el que andemos promoviendo la salvación y nuestra salvación individual. Su objetivo es establecer su reino y dentro de todo eso está nuestra salvación, por supuesto. Pero no podemos pensar que Dios se limita a darnos salvación solamente, sino que Él quiere establecer su reino en la tierra, es decir, lo que se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Y para eso necesitamos tú y yo ser salvos. Pero no es el objetivo solamente la salvación. El religioso piensa eso. Dice, no, yo ya con que sea salvo, ya la hice. No, ¿y dónde está el establecimiento del reino sobre nuestras vidas? ¿Dónde está lo que Dios quiere, no lo que tú quieres? Lo que Dios quiere es establecer su reino en la tierra y para eso tiene que establecer su reino en tu vida y en mi vida. Entonces el objetivo es mayor que solamente ser salvo. Entonces, en el esquema religioso tenemos culturas paralelas, como que Dios allá sus rollos y yo aquí los míos. En cambio, en el mandato del reino, el enfoque es traer el cielo a la tierra y eso es a través de una colonización. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. La meta es establecer una comunidad celestial visible en la tierra. Así como en el cielo existe en este momento el reino de Dios funcionando con sus niveles espirituales que ha establecido, ángeles, huestes espirituales, todo ahí funciona perfectamente en el cielo y hay un gobierno sobre todo el universo. Y eso está funcionando actualmente en el cielo. La idea de Dios es que así como funciona en el cielo, igualito funcione en la tierra. Si tú hoy comparas lo que sucede en el cielo con lo que sucede en la tierra, hay un montón de diferencia todavía, ¿verdad?
Aquí tenemos democracia y no reino. Aquí tenemos corrupción, en el cielo no hay corrupción. Aquí tenemos gobiernos en las condiciones que están. No les tengo que describir las condiciones de los gobiernos, pero los gobiernos terrenales, dime si hay un gobierno terrenal perfecto. Por donde le veas y a donde te vayas. Puedes decir, no, yo aquí me voy de este país y me voy a... ¿Cuál es la opción del gobierno perfecto en donde tú dijeras, yo como ciudadano de este país? No sabes, ese es el gobierno perfecto. ¿Existe en la tierra? No existe. La idea de Dios es que exista el gobierno perfecto, pero ese es estableciendo su reino. La Biblia habla muchísimo de lo que va a suceder. Todos los profetas se referían a que en un momento va a existir en la tierra un reino perfecto. Y ese es el reino de Dios. El reino de Dios es el que se va a establecer en la tierra y que ya empezó desde el momento en que Jesús vino a la tierra y ahí inauguró el reino de Dios, pero falta un camino. Y tú y yo tenemos una función dentro de ese establecimiento del reino. No somos cualquiera. Somos embajadores del reino. O sea, enviados de parte de Dios para que se establezca su reino. Lo que Él hace en el cielo se haga en la tierra. Pero ¿verdad que yo no puedo ser embajador si no es que conozco de dónde vengo y a quién represento? ¿Cómo me puedo decir embajador del reino de Dios en la tierra si no tengo idea de quién es al que yo represento? Si alguien me pregunta, oye, pero entonces, a ver, cuéntame, explícame, ese Dios al que tú representas, ese reino que está estableciendo y que se va a establecer en la tierra, ¿de qué se trata? ¿Sabemos la respuesta? ¿Conocemos de verdad al que estamos representando en la tierra? ¿Y cómo funciona? Si me preguntan, ¿y cómo funciona eso del reino de Dios? ¿Y yo cómo quedaría como un embajador que le diga, no, pues es que no sé, ¿verdad? Yo no sé, no, nada más me mandaron. ¿Te ha tocado eso de que, no, a mí nada más me mandaron? Pero pues no tienes la representación del reino si no buscamos el reino de Dios y su justicia. Y entonces nos sumergimos en el reino de Dios para entender quién es Dios y cómo funciona su reino, y ahora sí ser dignos representantes, embajadores en esta tierra de lo que Él nos envió a hacer aquí. ¿Verdad que nos falta un montón? Pero tenemos que empezar y nos tiene que urgir, ¿verdad? No es que ya empecé, pero pues ahí vamos pasito a pasito. ¿Cuál es la prisa? Pues la prisa es que ya sabemos los planes que tiene Dios, el retorno de Jesús para establecer su reino en la tierra, y entonces toda la bola de cristianos que un día dijimos, es que yo tengo una relación con Dios, no tengo una religión. Pues es ahí cuando de verdad va a decir, a ver, vénganse todos mis embajadores y ahora sí, los voy a distribuir, tú aquí, tú acá, tú haciendo esto. ¿Y cómo podría yo estar preparado para ese momento? ¿Pero quién eres? ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Pero qué tengo que decir? ¿Cómo me tengo que comportar? Entonces tenemos desde ahorita que empezar a hacer esta transformación, que es establecer una comunidad celestial, pero aquí en la tierra. Una cultura que domina y es influencia en su entorno. Jesús ya vino y inauguró el reino de los cielos, el reino de Dios en la tierra, pero ahora nosotros tenemos la encomienda de que esa cultura sea de influencia en más personas y en el territorio, y que de verdad se colonice la tierra con el reino de Dios. ¿Se te hace complicado? Siguiente, Mazo. Siguiente, por favor. Entonces Jesús no vino a fundar una religión, ¿eso nos queda claro? Se peleó con los religiosos de ese momento.
Jesús no vino a fundar, siguiente por favor, Jesús no vino a fundar una religión, vino a restaurar el gobierno de una colonia celestial en la tierra. El mito religioso contra la realidad bíblica. En los evangelios, el único enfoque y mensaje que Jesucristo predicó fue el reino de Dios. El cristianismo moderno a menudo se enfoca en preparar a la gente para ir al cielo, para estar mejor, para ser mejores personas, más morales, ¿verdad? Pero el diseño de Dios siempre fue traer la cultura moral y el gobierno del cielo a la tierra y establecerlo aquí. Lo primero que predicó fue arrepiéntanse porque el reino del cielo se ha acercado. Y de ahí para adelante todos sus mensajes fueron el reino de Dios y el reino de Dios y el reino de Dios. Y no sé si no hemos leído la Biblia o no la hemos entendido. Siguiente. De más o menos 40 a 45 parábolas que Jesús dictó, compartió. Siguiente, por favor. No sé si alguien se está durmiendo o está muy lento la presentación. Las parábolas revelan los misterios del reino. Y cada parábola que Jesús hablaba la hacía referente a algo humano y terrenal que nosotros conocemos, cómo funciona aquí en la tierra. Y hacía referencia a eso como por ejemplo con la semilla, con la levadura, con el tesoro, con el valor supremo, con las cosas, con peces, con redes. Habló de un montón de cosas que nosotros conocemos cómo funcionan en sus parábolas. ¿Con qué intención? Con que más o menos cacháramos un poquito de cómo funciona su reino en el cielo y decir, bueno, para que me entiendas, es como una semilla que pones, y entonces la parábola nos trataba de hacer ver de qué se trata el reino de Dios. Siguiente. Pero en la Biblia Jesús habla de un montón de parábolas. Aquí no las vamos a leer, pero le pueden tomar foto o lo pueden ver ahí en la información, donde Jesús explica el reino de Dios en sus parábolas y casi en la mayoría hace una referencia. Por ejemplo, la naturaleza, el crecimiento y el valor supremo del supremo del reino lo vemos en la parábola del sembrador, del trigo y la cizaña, de la mostaza, de la levadura, del tesoro, de la perla, de la red y de la semilla que crece. En todas esas parábolas, Jesús habla acerca del reino de Dios y muestra una parte del reino de Dios. Entonces, si tú de verdad estás en buscar el reino de Dios y su justicia, échate las parábolas, empieza a leerlas, preguntándole al Espíritu Santo, ¿cómo funciona tu reino? Explícame cómo es tu reino, de qué se trata, qué elementos hay. Gracia, protocolos e invitación. El siervo despiadado, los obreros de la viña, las fiestas de bodas, la gran cena, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo hablan del reino de Dios. Y con ejemplos súper sencillos, prácticos, que tú puedes entender muy fácilmente. Entonces, ¿tienes de verdad hambre y deseo de conocer el reino de Dios y su justicia? Échate las parábolas. Empieza a leer las parábolas que Jesús explicó, porque ahí estaba explicando de qué funciona el reino de Dios, cómo funciona y hacia dónde viene lo que viene. Y en autoridad, responsabilidad y consumación, los 2 hijos, los labradores, las 10 vírgenes, los talentos, las ovejas y el cabrito, el padre de familia, mayordomo infiel, viuda y juez, todas esas parábolas hablan del reino de Dios. Entonces, échate un clavado para que puedas conocer mucho más del reino de Dios. Siguiente, por favor. La misión inalterable de Jesús fue predicar el reino para restablecer lo que originalmente vimos hace unas semanas. ¿Se acuerdan lo del Edén? ¿Con qué intención Dios hizo el Edén y diseñó el Edén? Y cuando el hombre decide, yo no quiero hacer tu voluntad, quiero hacer la mía, entonces la presencia de Dios deja de estar ahí disponible para esas personas que decidieron dejarlo. Ahora, Dios creó ¿cuántos seres humanos? Uno, que nació de sus manos. Porque Eva, ¿de dónde salió?
O sea, de la nada, de la nada así, nació Adán. Y en un hombre está la representación de toda la humanidad. Hoy en la humanidad habemos más o menos 8.300 millones de habitantes. Y en un hombre, que es el que Dios diseñó originalmente de sus propias manos, de la tierra con sus propias manos, se representó toda esta humanidad hasta nosotros. Y lo que viene a hacer Jesús es restaurar. Pero ¿se acuerdan que desde ese momento que la humanidad existente decidió hacer su propia voluntad, desde ese momento Dios dijo, voy a restaurar esto y voy a enviar un hombre para que resuelva esta situación? Y ese fue Jesús. Entonces, algo que podemos aprender de Dios es que es muy interesante cómo Él no comienza algo sin haberlo terminado. Nuestra cabeza se explota porque Dios no comienza algo sin haberlo terminado. Entonces, en su plan perfecto está la restauración, pero desde que sucedió eso, ya estaba la solución. Ya estaba que iba a venir Jesús para resolver esta situación. Entonces, el mandato de Jesús, el último tema que Jesús trató antes de ascender fue el gobierno de Dios. Lo primero que empezó a predicar fue el reino de Dios. Lo último que predicó hasta antes de irse fue el reino de Dios. Es más, resucitó y volvió y estuvo durante 40 días entre la gente. ¿Y de qué creen que habló? Del reino. Vamos a verlo en Hechos 1:3. Si lo podemos ahí. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló ¿de qué? Del reino de Dios. O sea, entendamos que lo que Jesús vino a decirnos es que se iba a establecer el reino de Dios en la tierra y que ese es el objetivo de Dios para la humanidad, el que Él venga y lo que se hace en el cielo se haga en la tierra y que Él gobierne como gobierna en el cielo aquí en la tierra. Dime qué tiene que ver eso con tu vida hoy. Hay una pequeña relación. ¿Está relacionada tu vida con el plan de Dios? ¿Con el establecimiento del reino en la tierra? ¿Lo que hoy haces? ¿A lo que te dedicas? ¿En dónde pones tus recursos, tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tu empeño, tu trabajo? ¿Quién eres tú en la tierra le aporta algo a lo que Dios piensa hacer o está haciendo? Yo espero que sí y que mucho, ¿verdad? Porque somos embajadores de su reino y estamos representándolo a Él. Fíjense, Pablo lo entendió también en Hechos 28, 30 al 31. Hechos 28, 30 y 31. Dice, durante los 2 años siguientes Pablo vivió en Roma, pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que visitaban lo visitaban y proclamaba con valentía ¿qué? Y proclamaba con valentía ¿qué? El reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlo. Entonces no me pueden decir que eso pasó con Jesús porque era Jesús y pues porque Él era el rey.
Pablo era uno como nosotros, así de lo peor. Y aún así entendió para qué estaba aquí y se enfocó en predicar el reino de Dios, continuando con lo que Jesús había enseñado. Entonces nosotros no tendríamos por qué cambiar el tema. Porque entonces la iglesia de los últimos 2000 años se aburre de ese tema y dice, no, ya chole con el reino de Dios, ahora hay que hablar de... Hay un montón de temas que hemos metido a la iglesia como prioritarios, y está bien en el sentido de que estamos en la búsqueda, pero a veces nos perdemos en el camino y de repente terminamos adorando el fuego. ¿Dónde está el objetivo que Jesús hizo y que luego Pablo continuó fielmente? Y luego Pablo se atreve a decir, si alguien quiere imitar, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Podemos llegar nosotros a este nivel que como embajadores del reino podamos decir, imítenme a mí, imítenme a mí, porque yo represento el reino. Es pesado el peso, ¿verdad? De esa responsabilidad, de creernos dignos, imitadores de Cristo, y que la gente nos imite a nosotros. Pero en teoría eso es lo que tendremos que hacer como representantes del reino. Siguiente. Entonces, la consumación de la historia es que Jesucristo no regresa para evacuar a la tierra, es decir, no viene como una aspiradora Jesús en su segunda venida para decir, bueno, aquí succiono y me llevo a todos los verdaderos creyentes, hijos de Dios y los que sí me obedecieron y me siguieron. No es la idea de Jesucristo ni de Dios, es sino para unificar lo que se hace en el cielo, en la tierra, bajo una sola administración eterna. Entonces, si tú ya estabas con las maletas hechas, como en la puerta, como diciendo, ya Jesús, ya viene, llévame, no va a suceder eso. Va a suceder que Jesús viene a establecer su reino con su iglesia, que es, ¿se acuerdan que ya vimos todo eso? Estuvimos semanas hablando acerca de la novia de Jesús y de esta unión matrimonial y la boda. Eso sí va a suceder, pero el reinado de Cristo no va a ser en el cielo. El reinado de Cristo ya es en el cielo hoy. Ahora lo que falta por suceder es que eso que pasa en el cielo sea en la tierra. Que así como gobierna Jesús hoy y con el Padre en el cielo, suceda así, tal cual, en la tierra. Y para eso van a pasar un montón de cosas en la tierra, hasta el punto en que todo reinado, todo gobierno que hoy conocemos como las autoridades, van a ser derrocados. Hoy ya se están viendo gobiernos caer, ¿verdad? Pero no es nada con respecto a lo que vamos a ver que va a suceder. ¿Para qué? Para que un día solo un reino y un gobierno se establezca en la tierra, que es el de Cristo Jesús. Y no existirá ningún otro rey, ni ningún otro gobernante, ni ninguna otra autoridad sobre la tierra más que Cristo Jesús. ¿Y qué crees? Tú y yo podemos desde ahora ser representantes de ese gobierno. Haz de cuenta que Dios nos mandó como avanzada para ir preparando su venida. Entonces la historia redentora culmina con la llegada del Rey en su gloria máxima. Las escrituras revelan que Cristo regresará operando en 3 roles absolutos supremos y ningún poder terrenal podrá resistir esta transición o jurisdicción.
No habrá reino que se pueda resistir y que diga, ah, mira, quedó el reino de Dios en toda esta zona, pero en todo este espacio de la tierra gobierna Alá, o no sé, quien sea. No va a existir. No va a existir ningún otro Dios, ningún otro rey, ninguna otra autoridad sobre la tierra más que la de Cristo Jesús. Por eso es que adoramos al Padre, por eso es que adoramos al Hijo, por eso es que adoramos al Espíritu Santo, porque al final es lo único que va a existir, el reinado, el reino de Dios sobre la tierra. Y no habrá más a quien darle cuentas, y no habrá ningún otro gobierno que esté funcionando sobre la tierra más que el reino de Dios y su justicia. ¿De qué roles estamos hablando siguiente? Jesucristo vuelve como esposo, rey y juez. En esta segunda venida de Jesús, ya no vamos a ver al Jesús niñito bebé en el pesebre, porque ese fue su primera venida con esa intención, ¿verdad? Los judíos pensaban que desde esa venida, de su primera venida y que ellos siguen esperando, Él iba a venir así, como esposo, rey y juez. Pero nosotros sabemos que Jesús vino en una condición completamente diferente, haciéndose semejante a los hombres. ¿Para qué? Para pagar el precio que nosotros teníamos que pagar. Porque si Él venía como esposo, rey y juez a pagar ese precio, nadie iba a pagar la paga del pecado, que es la muerte. Nos correspondía a nosotros hasta el último momento. Gracias a Jesús, a que Él vino como hombre, entonces, y dio su vida por nosotros y resucitó, entonces tú y yo podemos acceder a ese pago y ser beneficiados por ese pago que Jesús ya hizo en la cruz. Pero se va a cumplir el plan perfecto y completo de regresar, ahora sí como lo que es, con todo su esplendor y gloria, como esposo, como rey y como juez. Siguiente. Como esposo, ya lo hemos visto, lo vimos durante semanas. Vimos todo lo de las bodas del Cordero, y si no veniste o no te acuerdas o ya se te olvidó, ve los videos. Ahí está nuestro rol dentro del plan redentor de Dios, que es que Él va a regresar como un esposo con su esposa, que es parte de la iglesia, ¿verdad? Entonces, esa característica ya la vimos, y ahorita siguiente, en estas semanas que vienen vamos a estar profundizando en su otra característica, que es regresará como rey de reyes y señor de señores, y un rey no está de adorno. ¿Para qué es un rey? Para gobernar. ¿Para gobernar qué? Un reino. ¿Y ese reino qué implica? Entonces es profundo todo lo que vamos a estar viendo acerca del reino de Dios, porque es cómo funciona y cómo opera su reino. Pero Él va a regresar como esposo, Él va a regresar como rey, y la que a lo mejor no nos gusta tanto, siguiente, es regresa como juez, a cumplir la ley. Así como cuando dijo Jesús, yo no he venido a derogar o a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y este momento de su regreso es que todo lo que Él ha establecido, no crean que vamos a poder pasar desapercibidos, ¿verdad? Porque a veces creemos, no, se me hace que Dios ya se le olvidó que un día dijo, no matarás, no robarás, que un día dijo, no esto y no lo otro en los 10 mandamientos y todo lo que estableció ahí, y creemos que eso ya se le olvidó a Dios. Pues no. El comportamiento, nuestro comportamiento va a ser juzgado por Él. Y sí, viene como esposo romántico, ya saben toda esa historia hermosa del matrimonio, las bodas, la festejación y todo, pero también viene como rey a establecer su reino, y su reino tiene leyes, y esas leyes tienen que ejecutarse. ¿Cómo queda un rey, un gobernante, que no hace valer la ley? Sin autoridad. Todo el mundo se burla de él, nadie le hace caso. Es como de, hombre, al cabo, tú hazle como quieras, no pasa nada. No va a pasar nada.
Pues sí va a pasar. Sí va a pasar porque Él viene como esposo, rey y juez. Y no se va a brincar ninguna. Ni va a decir, ay no, la de juez, mejor esa no. Porque ¿qué van a decir de mí? ¿Verdad? Al contrario, si no ejerce sus leyes o sus reglas del mismo rey, entonces queda mal como rey. Siguiente. Entonces, la religión es ese intento del hombre para alcanzar a Dios y el reino es el gobierno soberano del cielo invadiendo la tierra. La religión se centra en escapar de la tierra hacia el cielo y el reino se centra en colonizar la tierra con la cultura celestial. La religión opera mediante ritos, tradiciones y emociones. Es algo que hemos practicado por mucho tiempo y sobre todo en la iglesia moderna está llena de cristianos emocionales. Si no me mueve la alabanza, yo no sentí a Dios. Y decimos, aquí no se siente a Dios. Pero ¿sabes de qué depende que se sienta Dios? De ti, no del show que se haga aquí. Y nos hemos movido y todavía nos seguimos moviendo por emociones. Y no podemos ser cristianos emocionales en el sentido de que hoy me siento bien, hoy me siento mal, no es como te sientas. Es que tu vida está rendida a Dios, te sientas bien o te sientas mal. Porque si me mueven las emociones, entonces no estoy entendiendo que hay un rey. Si me mueven las tradiciones o los ritos, a veces defendemos más el protocolo que establecemos nosotros que la presencia del rey. Y si hoy al rey se le antoja hacer cualquier otra cosa, hasta peleamos con el rey por decir, no, ¿cómo crees? Pues si las cosas son así, se hacen de esta manera. Y hay que entender que hay un rey que es soberano. Él manda y porque sí, no nos va a dar explicaciones como diciendo, mira, es que lo voy a hacer por esto y esto y esto y esto. Siguiente. Entonces, cuidado con el mito religioso de establecer un sistema moral, una institución eclesiástica, una emoción espiritual o un plan de evacuación para ir al cielo. Lo que debemos de estar viviendo es la realidad bíblica, donde el reino de Dios es lo que nos mueve. Una invasión del gobierno celestial a la tierra, es decir, se tiene que correr esto de que el cielo está en la tierra. ¿Y quiénes son los responsables de que eso pase? Tú y yo. En donde estemos, a donde vayamos, donde trabajemos, donde estudiemos, donde vivamos, ahí tenemos que establecer el reino de Dios y su justicia a través de nosotros. No va a venir el rey a hacer esa chamba, él va a venir a reinar. Y para cuando él venga, la tierra tiene que estar lista para que él gobierne. Va a hacer últimos ajustes ahí sobre derrocar a los gobiernos y varias cosas en su transición de gobierno del cielo a la tierra, pero la condición de reinado de ahí en adelante, con los que estemos para que Él nos gobierne, depende de que nosotros empecemos desde ahorita. No comienza el reino desde nuestras necesidades personales, sino desde el trono y la voluntad del rey. Entonces, siguiente, la religión humanista contra el reino de Dios. El paradigma religioso que es el que tenemos que cortar, donde creemos que el objetivo es la salvación personal y la felicidad humana. No, el objetivo es la gloria de Dios y la restauración de su gobierno en la tierra. El enfoque del paradigma religioso es que Dios sirve al hombre. Y tenemos que romper eso y entonces empezar a vivir como es el reino de Dios, donde el hombre sirve a Dios. El comportamiento donde es una moralidad externa y rituales tiene que cambiar
por la obediencia interna y el fruto del Espíritu, en donde el paradigma religioso nos dice que hay denominaciones, jerarquías humanas. La estructura es clara en el reino de Dios. Hay un cuerpo de Cristo y un orden divino. Y el resultado de nuestro paradigma religioso, que es la religiosidad, división e ineficacia, tiene que cambiar por una transformación, unidad y poder, que es cómo funciona el reino, cómo está de este lado, cómo funciona el reino de Dios contra cómo estamos funcionando religiosamente. Y eso no es responsabilidad solamente de los pastores aquí en este grupo, sino de cada uno de nosotros en nuestra propia vida. Porque aquí podemos estar intentando romper con todo esto, pero si en tu corazón, en tu mente, todavía hay un enlace de un paradigma religioso y no entiendes qué es el reino, pues vas a estar operando en este eje religioso. Tenemos que dejar de operar en el eje religioso y operar como opera el reino de Dios. Se necesitan hacer muchos cambios. Primeramente en ti y en mí. ¿En dónde? Primero en mi forma de pensar. Porque yo no puedo creer que pensando como pienso voy a dejar que el reino de Dios se establezca en mi vida. Tiene que ser derrocado de mí, del trono de mi pensamiento, de mis emociones, de mi corazón, la vieja naturaleza. Y tengo que dejar que el Espíritu de Dios haga su obra completa en mí y prepare el trono de mi corazón para que Él venga y se establezca. Y no haya nadie sentado ahí cuando Jesús quiera venir, cuando Dios quiera venir a mi vida, que diga, pues es que sí fui, pero ¿qué crees? Estaba ocupado el trono. ¿Con qué? Con tu familia. Porque tú tienes a tu familia como lo más importante de tu vida y está sentada en el trono de tu corazón. Y entonces no pude sentarme yo porque ahí está tu familia. Tus hijos, tu esposa, tu trabajo, tu escuela, tus propios proyectos, tu felicidad. Tenemos que ir limpiando todo eso. Siguiente. Aquí empieza lo bueno. Los elementos del reino de Dios. No vamos a ver todo hoy, pero sí quiero que tengan el mapa general de todo en lo que vamos a ir profundizando, porque cada cosa es importante. A primer nivel tenemos la fuente del reino, que es la autoridad soberana. ¿Quiénes crees que están en ese nivel? Dios Padre, como Rey eterno, Jesucristo, como el Rey en la tierra. Fíjense aquí algo muy importante y para que en tu mente y en mi mente quede bien clarito. Dios Padre está gobernando en el cielo y dice la palabra que Jesucristo está sentado ¿dónde? A la diestra del Padre en este momento, ¿verdad? Pero cuando Jesucristo vuelva, entonces Jesucristo va a establecer ese reino del cielo, ese reino de Dios en el cielo, aquí en la tierra. Y entonces tendrá un lugar para operar como opera en el cielo, aquí en la tierra, a través de Jesucristo, que es el mismo Dios, en su representación de hombre. Dice la palabra que Jesús es la imagen del Dios invisible. Es decir, lo que conocemos tú y yo de Dios físicamente es Jesús. Porque Él tocó esta tierra con sus plantas de sus pies humanas. El Espíritu Santo está aquí entre nosotros, pero no lo podemos ver porque no tiene una imagen visible como Jesús, pero sigue siendo Dios. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo están en el nivel 1, que es la autoridad soberana. O sea, los que mandan es Dios. El que manda es Dios.
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, Espíritu Santo actualmente es el que gobierna en la tierra porque Él es el que está haciendo esta labor a través de nosotros del establecimiento del reino. Por eso el mismo Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque viene alguien que les va a ayudar a ustedes de manera directa para poder llevar a cabo esta implementación del reino de los cielos en la tierra. Tú y yo no podemos. Necesitamos del mismo rey para poder ser los embajadores que necesitamos ver. En el segundo nivel es el puente entre la fuente y el territorio, la colonia, que es este mundo, en donde el nivel 2 está el proceso de invasión. Es decir, ¿cómo vamos a hacer que el reino de Dios se establezca en la tierra? Tiene que invadirnos el reino. Tiene que invadirnos el reino, y va a ser muy interesante cuando entremos a la parte de la colonización, porque ¿qué es la colonización? España es un reino, ¿sí o no? Portugal es un reino, Inglaterra es un reino, ¿sí o no? Cuando estos reinos europeos empezaron a colonizar América, ¿qué significa? Que vinieron a invadir un territorio que no era de ellos, digamos, en posesión. Y España coloniza un chorro de países de Latinoamérica, incluyendo México. ¿Por qué crees que tú y yo hablamos español? Porque antes de ser colonizados, ¿qué hablábamos? Náhuatl o no sé qué. Otros dialectos nativos de aquí, ¿sí o no? Pero llega España, el reino de España, y coloniza esta tierra, no solo México, sino todos los países que hablamos español de este lado. Brasil, ¿de dónde habla portugués? ¿Del reino de qué? De Portugal. Entonces vienen de allá, entran al territorio, empiezan a invadir y se traen con eso toda su cultura. La cultura del reino de Dios tiene que establecerse en la tierra a través de ti y de mí. Pero entonces tenemos que entender cómo funciona esa cultura y que ese reino tiene un montón de características, ¿verdad? Entonces nosotros somos el puente para el proceso de invasión de el reino de los cielos, del reino de Dios a la tierra. ¿Por qué en Estados Unidos y parte de Canadá hablan en inglés? ¿Quién colonizó esa zona? Inglaterra. Entonces significa que vinieron y la cultura, el idioma, las costumbres, las formas de vivir de esos lugares se establecieron en otro territorio a través de los que vinieron a colonizar, no a través de los que vivían ahí. Por eso hay que entender lo que dice la Biblia cuando dice, estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Porque tú y yo venimos a colonizar junto con el Espíritu Santo esta tierra. Quiere decir que lo que se hace en el cielo, como se habla en el cielo, la cultura que tiene en el cielo, las costumbres que tienen en el cielo, todo lo que hace en el cielo se tiene que hacer aquí en la tierra. Porque la idea de Dios desde el principio, cuando creó el Edén en la tierra, era tener ese espacio del cielo en la tierra. Como eso no sucedió, manda Jesús y ahora dice, no solo va a ser Edén, va a ser toda la tierra. Y mi gobierno va a ser en toda la tierra, en un solo gobierno. Y se tiene que colonizar del cielo la tierra. Y nosotros somos ese puente. Está el plan original, la colonización, lo vamos a ir viendo, el reino de Dios, la inauguración que ya sucedió y el sistema caído de este mundo. ¿A dónde? A un territorio.
No se puede colonizar el reino de Dios en otro lado si no es que hay un territorio en la tierra. Ahorita hay un territorio en el reino de Dios. ¿Dónde está? En el cielo. El reino de Dios hoy opera 100% en el cielo. Y empezó a operar en la tierra a través de Jesús cuando Él vino y lo estableció, pero continúa estableciéndose todavía hasta este tiempo a través de ti y de mí. ¿Hasta qué? El momento que Jesús, el Rey, venga y establezca completamente su reino en la tierra. Y ahora sí, el reino va a funcionar como en el cielo, en la tierra. Entonces hay un territorio, hay ciudadanos, hay sentidos. Ahorita vamos a ver eso, después lo vamos a ver, pero para que lo sepan cómo está todo. Hay estatutos, recursos. Cuando entremos a recursos del reino, bueno, vas a aventar todo, vas a decir que venga tu reino, ahora sí, porque los recursos del reino son infinitos, pero no se te dan porque tú seas el dueño de ellos. Solo hay un dueño y el dueño es Dios. Y tú eres administrador y yo somos administradores de los recursos del reino. Por tanto, no es conforme a tu ambición o a mi ambición. No es conforme a tus necesidades o tus carencias. Los recursos del reino se te son dados para que tú los administres para la extensión y establecimiento de su reino, no de tu reino en esta tierra. Cuando entendemos eso, entonces dices, cada recurso que Dios me da, y hablando de recursos estoy hablando de tiempo, estoy hablando de capacidades, de dones, de talentos, también de dinero, de territorio, de espacios, de propiedades, de un montón de cosas que al final de cuentas Dios te las pone en tus manos para que tú extiendas su reino. Y a veces nuestro concepto es, Dios, dame esto porque necesito un lugar donde vivir. ¿Tú? ¿Y eso en qué extiende mi reino? Si ahí donde vas a vivir tienes una misión, Dios te va a establecer ahí. Pero hay veces que creemos que Dios trabaja para nosotros. Dios, provéeme, súrteme la despensa, tráeme lo que necesito. Y Él dice, no entiendes. Todo lo que yo te doy es para que tú extiendas mi reino, no para que extiendas tu reino. Entonces pregúntate y pregúntome, ¿cómo estoy extendiendo su reino en mi vida? Hoy, con mi trabajo, con mi escuela, con lo que hago, a lo que me dedico. ¿O estoy enfocado en extender mi propio reino? Es decir, ¿trabajo para mí o trabajo para Él? Tú decides. Yo decido hasta dónde vamos a ir. Solo ponemos la siguiente lámina para que tengan las referencias bíblicas. No las vamos a leer porque ya la siguiente semana profundizaremos en cada uno de estos. Y hay una cosa que nos va a volar la cabeza. Bueno, a mí me voló la cabeza y dije, Dios, ¿cómo no había visto esto? ¿Cómo no había visto esto antes? Y lo había leído y leído y leído y no había entendido nada. Pero lo vamos a ir viendo. Siguiente lámina, nada más para que le tomen foto. Del concentrado constitucional de todos los términos gubernamentales del reino de Dios está esto: Dios como creador soberano y rey absoluto. Y viene la referencia bíblica, lo encuentras en Salmo 103, 19. El plan original de Dios, colonizar la tierra en el cielo, lo encuentras en Génesis 1, 26 al 28. El reino de Dios es el sistema monárquico y autoridad del cielo en la tierra, Mateo 6, 10. El territorio, planeta Tierra, zona de colonización, Salmo 24, 1. Y bueno, no los voy a leer todos, pero ya ahí le tomas foto. Y si tienes deseo de buscar el reino de Dios y su justicia, pues hoy en la tarde, en vez de ponerte a ver el mundial, ponte a leer tu Biblia, ponte a perseguir el reino, ponte a estudiar
el reino. Empápate, sumérgete, conoce más, pregúntale a Dios, esto no lo estoy entendiendo, explícame o reexplícame o hazme entender o de alguna manera revélame. Pero eso va a depender de tu hambre y tu necesidad de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Si tú buscas esto con hambre, con necesidad, con obediencia, con deseos de entender cuál es su plan, disponiéndote, diciéndole: Dios, haz tu obra en mí, me dispongo a tu reino, úsame, usa mis recursos y tus recursos para extender tu reino en la tierra. Si tú haces eso, no tienes que preocuparte por nada, porque la Biblia lo dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá, todo lo demás, qué comer, qué vestir, dónde vivir, todo vendrá. Si tú te enfocas en sus planes, Él concede las peticiones de tu corazón conforme a su voluntad. Pero debemos ser intencionales en conocerle, en amar sus planes y en rendirnos a Él. Vamos a hacer una oración. Trata de mantenerte enfocado en el Rey y en el reino de Dios y su justicia. Sé que todos batallamos con la mente. Sé que a veces nuestra mente nos juega en contra en nuestra búsqueda de Dios, porque rápidamente nos distraemos, nos perdemos, nos desenfocamos. Entonces vamos a hacer una oración consciente. Trata de estar concentrado en Dios, en su reino, en su justicia, en el Rey. Y dile: Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que habitas en la inmensidad de los cielos, Padre nuestro que no nos dejas solos, Padre nuestro que estás al pendiente de cada uno de nosotros, Padre nuestro que desde el cielo gobiernas y reinas sobre el universo entero, sobre tu creación. Padre nuestro lleno de bondad y de amor por tu creación. Padre nuestro que has diseñado un plan perfecto y que tu anhelo por estar con tu creación, con tu humanidad creada, que no desistes de tus planes. Que aun cuando hemos sido necios y lentos para obedecer y para entender, tu misericordia sigue ahí. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santo, santo es tu nombre. Santo, santo, santo es tu nombre. Como todo tu ejército celestial se la pasa diciéndote día y noche, queremos nosotros unirnos a esta adoración que hace todo tu ejército de tu reino día y noche, y no se cansan. Santo, santo, santo es tu nombre.
Santo, santo, santo es tu nombre. Santo, santo es tu nombre. Que venga tu reino. Que venga tu reino. Que venga tu reino y se establezca en esta tierra como lo has pensado. Que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo. Todo lo que tú mandas, todo lo que tú dices, todo lo que tú ordenas, todo lo que tú deseas, anhelas y todo lo que te hace feliz, que se haga como en el cielo, aquí también en la tierra. Perdónanos, Dios. Perdona todas nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros errores, nuestra negligencia, nuestra ignorancia. Perdona nuestra inconsciencia y aún lo que hemos cometido conscientemente. Perdónanos, Dios. Y ayúdanos a perdonar. Espíritu Santo, que podamos todos aquí en este lugar perdonar cualquier ofensa que sea quien sea nos haya hecho. Hoy, por la obra de tu Hijo amado Jesús, sana toda herida de ofensa en nuestras vidas y somos libres para perdonar a quien nos ha ofendido. Y así como podemos a través de Cristo perdonar, sea lo que sea, hoy damos ese paso hacia el perdón, Dios, porque tú nos perdonas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, porque tú nos has perdonado, nosotros podemos perdonar. Danos hoy, Señor, lo que necesitamos para cumplir tu propósito en esta tierra. Danos, pon en nuestras manos los recursos que necesitamos administrar para que tu reino sea establecido en mi vida, en mi familia, en mi ciudad, en este mundo, Dios. Que cada cosa que pongas en mi mano, material, física, espiritual, emocional, todos los recursos que tú provees, dones, talentos, habilidades, incluso cosas materiales, casas, coches, dinero, trabajo. Que todo lo que tengo hoy en mis manos sea destinado y dedicado para la extensión de tu reino, no para la extensión de mi reino, no para el establecimiento de mi reino, para el establecimiento de tu reino. Haznos entender, Espíritu Santo, que solo somos embajadores de tu reino y que nuestra misión es colonizar esta tierra con tu reino, preparando el camino para cuando vengas y gobiernes. No solo anhelamos que regreses para verte, para saber que cumpliste tu promesa, sino para verte gobernar. Queremos que regreses para verte gobernar y para verte juzgar a las naciones y para ser juzgado por ti, Dios. Queremos verte como esposo, como rey y como juez, volver a esta tierra y cumplir tu propósito eterno. Gracias por el privilegio de que podamos formar parte de tu reino, que no hemos sido desechados aún en nuestra maldad, aún en nuestros errores, aún en nuestra inconsciencia de ti.
Tu misericordia nos mantiene dentro de tus planes todavía. Gracias, Espíritu Santo, por corregirnos, por corregir nuestro camino, por ponernos un alto y decir: hasta aquí llegó tu religiosidad, hasta aquí llegó tu maldad, hasta aquí llegó tu desobediencia. Gracias, Espíritu Santo, por traernos hoy corrección, que aunque no es cómoda, sabemos es porque nos amas. Porque nos amas, nos corriges y te agradecemos. Danos las fortalezas, Espíritu Santo. Danos a Jesús todo el tiempo para poder atravesar la prueba. No nos dejes caer en tentación. No nos permita ser débiles. Líbranos del mal. Espíritu Santo, haz tu obra en nosotros. Gracias, Jesús, porque diste tu vida, pero pronto volverás a reinar sobre esta tierra. Gracias, Padre, porque cumplirás tu plan y formamos parte de él. Porque tuyo es el poder y el reino y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias por ver este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para ti. Te dejamos con nuestras actividades semanales. Recuerda que en Amistad Cristiana somos familia. Hasta la próxima.